Bueno, muy buenos días a todos los estudiantes del grado 9.5. Bueno, para el día de hoy les voy a dar una clase, no les voy a dejar actividad, les voy a dar una clase sobre cómo era el panorama del mundo en el siglo XIX. Entonces, en la anterior clase les había hablado sobre el capitalismo, les había hablado sobre el libre comercio, la iniciativa privada, la libre empresa, el capitalismo salvaje. Esta vez les voy a hablar de cuál es el panorama de el mundo en el siglo XIX, sobre todo el colonialismo, cómo estaban los Estados Unidos, cómo estaba, eh, cuál era la potencia mundial de ese tiempo, que era Inglaterra, cómo estaba Francia y cómo estaba Italia y Alemania. ¿Por qué vamos a ver eso? Porque cuando veamos las guerras mundiales nos vamos a dar cuenta de que es importante qué pasó con esos países y qué pasó con esa colonización y cuáles fueron las causas de esas guerras mundiales. Pero eso ya es en el siglo XX, ¿listo? Entonces ahorita vamos a ver cómo era el panorama del mundo en el siglo XIX. Bueno, hay una página que se llama Wikipedia que hay gente que no le gusta, pero a mí me gusta porque esta página ah, usted puede colocar cualquier tema. Entonces, sobre todo cosas académicas, de estudio. Entonces, el colonialismo. Cuando hablamos del colonialismo, es muy, muy, muy intensa la información, buena, de calidad, gente que sabe el tema, están los mapas actualizados y hay unas líneas, usted coloca el cursor en las palabras con azul y ellas nos remiten a otro, como a otro contexto o el significado de esas palabras o como que abren otra pestaña. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a hablar de cómo era el mundo en el siglo XIX. Bueno, este es el mapa mundo. Esta es América, aquí vivimos nosotros, esta es Colombia, esta es Europa. En Europa están las grandes potencias mundiales, que son esta isla pequeñita que está aquí, es la isla de Gran Bretaña, el Reino Unido, las Islas Británicas o Inglaterra, que es solamente un país, pero en ese tiempo la llamaban Inglaterra. Hoy ya es el Reino Unido, Gran Bretaña o United Kingdom, como le dicen en inglés. Esta que está aquí es Francia, Italia, vamos a ver que en ese tiempo estaba dividida, no era una gran potencia. Esta es Alemania, que luego iba a ser una gran potencia, pero por ahora también está dividida. Y en ese siglo XIX, los Estados Unidos comenzaba poco a poco a desplegar su imperialismo y se convertiría en una potencia impresionante. Pero vamos a ver eso despacio. Bueno, este era el mundo en el siglo XIX. Aquí están las convenciones. Eh, eh, esto era el mundo antes de la parte en amarillo, en café oscuro, café claro, perdón, era el mundo antes de 1815. Eh, en café oscuro está el mundo de 1815 a 1945. En azul, de 1945 a 1990. Y en rosado, en fucsia, después de 1990. Pero a nosotros no nos interesa eso. Vamos a hablar es cómo estaba conformado el mundo. Bueno, estas potencias, Inglaterra, Francia, España y Portugal, en el siglo XV-XVI, en el siglo XV-XVI, comenzaron con, había un bloqueo aquí en la mitad, había un bloqueo del Imperio Otomano, y los portugueses empezaron a merodear estas costas, todas estas costas africanas, los portugueses, y a hacer intercambios comerciales, porque pues empezaba ya la época moderna, habíamos dejado la Edad Media, eso fue en el siglo XVI, empezando en 1500. Entonces los portugueses iban por estas costas tratando de aumentar su comercio y traer materias primas. Pero la parte ya de colonialismo lo empezó España al llegar a esta parte primero, a las Cantillas, y ver que había un continente que era nuevo y rico en materias primas, sobre todo en oro y plata. Los españoles eran muy ambiciosos. Bueno,
Entonces llegaron aquí y poco a poco se fueron expandiendo y apoderándose de todo este continente. Inclusive parte de la Florida y toda esta parte de aquí de Estados Unidos, que hoy es Estados Unidos, en Los Ángeles y San Diego y Texas. Y los portugueses, hubo un tratado pues para que no se pelearan con los españoles que llamó el Tratado de Tordesillas, empezaron a colonizar solamente esta parte. A ellos les concedió casi toda África y esta parte. Entonces ellos al principio estaban en esta parte de Brasil y con el tiempo pues se tomaron casi toda Brasil. Con el tiempo ese tratado de Tordesillas como que en el siglo XVII y XVIII perdió interés porque la iglesia poco a poco se fue alejando del Estado. En la Edad Media la iglesia y el Estado eran compenetrados y hacían una amalgama impresionante. La amalgama que estaban muy unidas, la iglesia y el Estado. Y con el tiempo Inglaterra y Francia fueron tomando posesiones en África y en América y en Asia. Pero primero, bueno, los portugueses luego fueron acá y se establecieron en Angola y en Mozambique. En Angola y Mozambique. Y los ingleses se apoderaron de las Guyanas, de algunas islas de acá aunque eso fue en el siglo XIX, pero primero se apoderaron de esta partecita pequeña de Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos, los ingleses. Pues por eso es que en Estados Unidos se habla inglés, ¿cierto? Y aquí primero habían llegado los holandeses en Nueva York, habían fundado Nueva Ámsterdam, pero los ingleses no eran muy poderosos. Entonces los ingleses avasallaban todo y eran grandes imperialistas y pues se tomaron la ciudad de Nueva York y poco a poco se fueron expandiendo los ingleses. Tuvieron pues litigios con los canadienses y al principio los franceses también establecieron colonias y fundaron Detroit, Nueva Orleans y Montreal. Y aquí en parte de Canadá fueron importantes. Con el tiempo los franceses tuvieron que huir de esta parte de aquí de Nueva Orleans y Detroit y de Luisiana, todas esas partes de por acá. Pero sí los franceses se establecieron en Haití y Haití pues era un centro de esclavos de los franceses. Con el tiempo fue el primer país que se independizó en América, la Haití de Francia. Los franceses también fundaron aquí una colonia en en América que llamó la Guyana Francesa, que más tiempo, que tiempo después se llamaría Surinam o la Guyana holandesa. También fundaron aquí en el norte de Colombia, pues en el norte de Colombia, sino en el Mar Caribe, arriba de la Guajira y de Venezuela, unas islitas que llamaron Aruba, Bonaire y Curazao, que hoy en día continúan siendo holandesas. Bueno, pero ya en el siglo XIX empezó el gran imperialismo de los ingleses. Ellos colonizaron toda esta parte de acá, toda esta parte de acá, y en compañía de los franceses. Entonces toda esta África se repartieron entre Francia e Inglaterra. Eso lo vimos en el repaso que hicimos en este taller primero grande que vimos en marzo. ¿Qué posesiones se tomaron? ¿Qué países se tomaron Inglaterra y Francia? Por ejemplo, Inglaterra fue el dueño de Francia, de la India. Inglaterra fue el dueño de la India y Francia fue el dueño de esta parte de acá de Indochina y de Tailandia. Y, bueno. Y los holandeses, pues, y los alemanes tuvieron contacto con estas islas de por acá, en Indonesia, pero aquí las condiciones eran muy duras y eran muy lejos, entonces tuvieron dificultades. Lo mismo los alemanes aquí llegaron tarde a la repartición de, de África, apenas les tocó como una parte del territorio a los alemanes, y aquí nada, no hubo presencia alemana sino en esta parte por acá, pero muy, muy esporádica. Lo mismo Italia. Italia solamente se apoderó de Libia, solamente de Libia, y un poquito de un país de por acá de Etiopía o Abisinia. Bueno, ese fue el panorama de esas grandes potencias del siglo XIX. Ya luego vamos a ver la guerra, qué era la guerra de secesión. Entonces vemos que en Estados Unidos, estas naciones de aquí, estos estados del norte y del sur se fueron a pelear y se llamó la Guerra de Secesión. La Guerra de Secesión es una guerra entre Estados Unidos, entre los estados desarrollados del norte de Estados Unidos
y los estados agrícolas del sur, que eran esclavistas. Esa fue una guerra tremenda y dura entre los dos. Pero después de ahí, Estados Unidos se consolidó y se formó como una gran potencia. Tanto así que luego se anexó la Florida y luego se anexó Puerto Rico y Cuba, y Cuba, y Cuba. Entonces esa fue el panorama de, de Estados Unidos en ese siglo. ¿Listo? Bueno, se volvió un país imperialista y fue importante en el siglo XX con las guerras mundiales. Esa es la parte de los estados. Yo les voy a dejar en el video, en este video, en la descripción, todos los enlaces. Bueno, ¿y cómo era Inglaterra? Inglaterra era, el siglo XIX fue la época victoriana, la época de la reina Victoria, que después de la reina Isabel es la que más ha durado en el poder. Los ingleses fueron un poquito menos conflictivos que los franceses. Se podría decir que eso les auguró, les vaticinó grandes prosperidad económica. Este sombrero es el símbolo de la colonia Inglaterra en África y Asia. Entonces fue la época, la economía subió, la revolución industrial y todo ese dinero que los ingleses en estos países saqueaban la riqueza, las materias primas, se invirtieron en una economía sólida. Entonces nosotros decimos, ¿por qué los europeos son tan ricos, tan adinerados, son una sociedad opulenta? Por eso, porque ellos tuvieron un capital originario que era el del despojo, de la explotación de esas grandes riquezas de África y Asia. ¿Listo? Entonces aquí vamos en la época victoriana, vamos a conocer cómo era la gran prosperidad de los británicos, o sea, de los ingleses. Cómo fue esa gran prosperidad de los ingleses. ¿Listo? Cómo era el trabajo duro, el trabajo infantil, la explotación en el capitalismo salvaje y después de la revolución industrial. O sea, Inglaterra fue la cuna como de esa gran fuerza laboral de la revolución industrial. ¿Listo? Tanto así que hubo un señor luego que llamó Carlos Marx, que vivió en Londres, y él escribió un libro que llamó El Capital y fue el fundador del comunismo, que vamos a ver en las próximas clases, socialismo y comunismo o marxismo, que fue como la contraparte de la revolución industrial. Bueno, luego aquí tenemos otro video sobre cómo era la Francia del siglo XIX. Fue una Francia que después de la Revolución Francesa quiso proclamar esa gran revolución en toda Europa con un señor que se llamaba Napoleón. Pero contradictoriamente él como que suprimió un poquito la democracia y se proclamó emperador. Fue algo como contradictorio. Entonces Napoleón propagó toda esa guerra, no, ese referente liberador, emancipador, pero era de los burgueses por toda Europa. Era algo contradictorio. Entonces, Francia en el siglo XIX fue muy llena de problemas, guerras civiles, guerras internas. Hubo una en el 1848, en el 30, bueno, hubo como tres. Pero la más importante fue, se llamó la Comuna de París. La Comuna de París fue en el año de 1871 y fue, según los socialistas y los comunistas, fue la primera gran revolución obrera de la historia del mundo, porque estaban los obreros pidiendo sus derechos, pero esa también fue aplastada porque ya tenían un precedente ellos y ellos no soportaban los militares, cualquier alzamiento. Entonces, de todas maneras, hubo cosas importantes. Y el imperialismo de Francia también, en esta parte de acá, Francia se quedó con parte del pastel de África y de Asia. ¿Listo? Esos fueron los franceses. Bueno, pero ustedes lo van a leer en detalle en los textos que le vamos a dejar porque de eso vamos a hacer un gran taller para la segunda o tercera semana de julio. Bueno, en Italia también está dividido y hay un señor que se llama Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, que junto con Víctor Manuel, de una de islas que tenían por allá, que era Cerdeña, Víctor Manuel y Garibaldi hicieron la unificación italiana. Italia está dividido en Sicilia, Cerdeña,
los estados pontificios del Papa, los reinos del norte, Lombardía, Venecia, Cerdeña. Bueno, era un país de piezas, de partes, las Sicilias, Roma, todo estaba dividido. Y el señor Garibaldi se encargó de unificarlo, Garibaldi y Víctor Manuel de Cerdeña. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver luego con más detalle cuando ustedes lean el textico de Wikipedia. Eso lo hizo Giuseppe Garibaldi y Víctor Manuel. Estaba muy dividido y se unificó y no le tocó parte del pastel, solamente Libia y algún país por acá. No me acuerdo si fue parte de Abisinia, Etiopía o Somalia, que tiene mucha influencia italiana. ¿Listo? Se me ha olvidado que en Egipto se lo cogió Inglaterra por el canal de Suez, que vivo, ¿no? Bueno, eso fue Italia. Y Alemania también estaba dividido. Alemania, hubo un señor que se llamó Otto von Bismarck. ¿Listo? En esa parte, este es el señor Otto von Bismarck. Perdón, este es Napoleón. Otto von Bismarck está por acá. Bueno, entonces ese señor Bismarck, este es cuando estaba joven, Bismarck. Ese fue un gran político y militar alemán que unificó Alemania porque Alemania estaba todo desunido. Eran un poco como estados, provincias grandes y se llamaba Prusia y estaba unido con parte de Austria, porque eso antes se llamó el Imperio Austrohúngaro. Había que estudiar pues la Alemania de los siglos XVI, XVII y XVIII y tienen mucha minucia. Bueno, Alemania en ese tiempo pues eran varios estados, Baviera o Bavaria, Württemberg, Lorena, Sajonia. Lorena se la quitó Francia en una guerra. Renania estaba, y esta parte se llamaba Prusia, que hoy en día es Lituania, Letonia y Estonia. ¿Listo? Y estos estados, Westfalia, Hannover, Brandenburgo, lo que hoy es Hamburgo, Múnich, estaban como ciudades pequeñas, como regiones pequeñas, estaban divididas. Y Otto von Bismarck se encargó de aglutinarlas, de unirlas. Tanto así que tampoco se quedaron con parte del pastel. Solamente por allá una partecita, no me acuerdo, con Bélgica, que también se quiso apoderar, pero no tuvo mucho éxito. Y una parte por acá, por allá por Papúa Nueva Guinea, sino que allá, eso por allá son islas muy selváticas y le fue difícil la colonización a los alemanes. O sea, se quedaron sin parte del pastel, ¿cierto? Entonces vamos a ver luego que en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, ese no tener esa gran parte del pastel, vio que esa necesidad de los alemanes de invadir muchos países alrededor para reclamar territorios y materias primas, porque ellos necesitaban las materias primas. Bueno, mis queridos estudiantes de los grados 9.5 y 9.6 de sociales, este es el panorama del siglo XIX. ¿Cuál es la recomendación que les hago? La recomendación que les hago es que lean, porque la gente no está leyendo. Estuve viendo la visualización de los videos, porque en YouTube aparece cuántas personas han visto los videos y muy pocas personas han visto los videos. Los videos hay que vérselos, porque pues yo no estoy perdiendo el tiempo aquí con ustedes. A mí me pagan por esto. Entonces la idea es que ustedes se vean los videos sobre esto y sobre todo lean. Lean cada una de las partes que estoy informando. La colonización del siglo XIX, la guerra de secesión, la época victoriana, la Francia napoleónica, la Italia de Garibaldi y la Alemania de Bismarck. Entonces, compañeros de los grados 9.5 y 9.6, hay que leer. ¿Listo? Entonces espero que todos estén bien de salud. Esta es la clase de hoy. La idea es que ustedes pues no les voy a dar toda la información porque la información es mucho el detalle, es que lean. Entonces ya luego desarrollaremos los talleres con las preguntas precisas para ver si comprobar, porque toca así, si ustedes se leyeron los textos y se vieron este video u otros sobre el tema. O sea, hay mucha información. Hoy en día la persona que quiere ser ignorante lo quiere porque no quiere acceder a este mundo bueno que es el mundo de la internet. Pero entonces los profesores estamos como para incentivarlos y para apoyarlos, que conozcan la historia del mundo. Recuerde que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces hay que conocer en detalle
qué pasó, las dinámicas económicas, culturales. Esto es una historia política. Luego vamos a tener la oportunidad de ver más historia cultural, de la música, las costumbres, la cocina, las comidas, que es un poquito más, a ver, hay gente que le gusta más, no tanto la política, las guerras y todas esas cosas, pero todo es importante para uno conocer cómo fue el mundo y tener autoridad y argumentos para en un debate poder expresarse mejor o no sé, conocer lo que pasó en nuestro mundo. Entonces les agradezco mucho. eh, Nos vemos en la próxima oportunidad. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien. Voy a cerrar el video.